Esto es Clave Social, el programa de buenas noticias donde visibilizamos las cosas buenas que pasan en nuestro país. Y para seguir visibilizando en este mes de la solidaridad, podríamos llamarlo, queremos que Nicolás Navarrete, director del FOSIS, nos cuente y queremos entender qué son los ecomercados. Bienvenido, Nicolás, una vez más a Clave Social. Sí, a Clave Social, emprender, eres un amigo de Radio La Clave ya, Nicolás. Yo creo que lo más importante es partir por el principio, porque el FOSIS, que es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, se crea con el retorno a la democracia en 1990, con el objeto de reducir los niveles de pobreza que vivía el país. Así que a lo largo de los años la misión del FOSIS se ha mantenido vigente, porque todavía tenemos niveles de pobreza muy altos, pero las expresiones y todas las actividades que hace el FOSIS sin duda van mitigando esto. Así que muy bienvenido. Qué bueno, José, que hiciste como un resumen, porque mucha gente, uno piensa que la gente sabe lo que significa FOSIS, lo que es el FOSIS, pero no siempre se pasa. Así que muy bien, querida amiga, muchas gracias. Sí, pues y estamos con esta novedad ahora, o sea, no sé si esta novedad. Quiere hablar hace rato. Oye, pero es que no sé, aquí las urracas parlanchinas. Es que estamos contentos de verte, además de esta buena noticia de los ecomercados. No, yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, uno a veces con las siglas olvida lo que está detrás y lo que significan las instituciones. Y como ustedes bien comentaban, el FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que nace con el retorno a la democracia, un poco con el trasfondo de decir que las familias tengan condiciones materiales de llevar adelante sus proyectos de vida. Es parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de cada una de las personas que viven en Chile, y es así como hemos ido desarrollando distintos proyectos. Y hoy, en el mes de la solidaridad, qué mejor que destacar los ecomercados solidarios, que son bancos públicos de alimentos, que lo que permiten es hacer solidaridad entre el sector público y el sector privado. Quizás algo que, para ser bien honesto, no se veía tan posible en este gobierno, pero que lo estamos haciendo posible a través de proyectos como este. Ya. ¿Por qué no lo veían tan posible en este gobierno? No, nosotros lo veíamos muy posible, pero quizás la ciudadanía veía que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Boric, quizás había un cierto grupo que no era tan cercano, pero lo que hemos ido demostrando y el espíritu que tenemos es que en la medida en la cual pongamos por delante los problemas y los sueños de la gente, sí podemos coordinarnos y colaborar entre todos en conjunto, en este caso el sector público, el sector privado, pero por ejemplo, para llevarlo a otra dimensión, nosotros trabajamos con alcaldes de oposición y del oficialismo. Claro, por un bien superior además. Por los vecinos y vecinas de cada una de las comunas en las que estamos, que además los beneficiarios de los ecomercados son familias que ejercen cuidado, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar, que quizás no lo están pasando tan bien, que les cuesta llegar a fin de mes y que esto es una tremenda ayuda para ellas. Claro. ¿Cómo se gesta ecomercados, Nicolás? ¿Cómo nace? Probablemente en una clave social, como se llama su programa, pero en una locura. Si ustedes recuerdan, el año 2022 estábamos con niveles de inflación muy altos. Sí. Era muy difícil llegar a fin de mes para muchas familias. Para poner los números, la inflación era 13%, la inflación de alimentos era 26%. Y las familias más pobres lo que más gastan en alimentos. Sí, claro. Y por lo tanto dijimos, tenemos que hacer algo distinto, había ayuda económica, pero dijimos también hay una gran cantidad de alimentos que quizás no se comercializan y que están disponibles para familias, y es así como creamos una red solidaria de donaciones de alimentos que no iban a ser vendidos y son disponibilizados de forma gratuita a las familias. Muchas veces nos dijeron que era una locura, que no iba a ocurrir, pero hoy son más de 11 ecomercados, más de 20.000 personas beneficiadas, más de 200.000 kilos de alimentos recuperados al año, que demuestran lo contrario y que Chile sigue siendo un país muy solidario. Eso me encanta, Nicolás, que lo verbalices, porque en el fondo, para que la gente entienda, ¿cómo se hace el match entre el privado y la persona que puede acceder a esto, al alimento, a estas canastas? Claro, estas canastas. ¿Cómo se generan? ¿Y por qué son alimentos quizás que van a vencer y que lo puede utilizar de inmediato? O una pyme, una mujer que está sola, como tú bien decías, que es cuidadora y que quiere tener un pequeño negocito. Lo que nosotros hacemos es no tanto alimentos que están por vencer, sino alimentos que no son comercializados porque frutas y verduras con formas irregulares, que cuesta mucho más vender. O alimentos con etiquetas mal impresas, o por ejemplo ahora estamos con un gran productor de... Era un ejemplo en todo caso de esos los alimentos que... Porque en muchos supermercados lo hacen y lo derivan a fundaciones, por ejemplo. Hay como un ecosistema que producen ese match maravilloso que se lo comen en un día y que quizás venderlo se demora en una semana. Claro. Exactamente. Por ejemplo, lo otro que está ocurriendo, estamos con un gran
productor de alimentos que tiene tiempos de comercialización un poco más largos, desde que cosecha hasta que llega al productor final, son tiempos más largos, y muchas veces hay cosas que están en los centros de distribución que tienen 2 semanas de vigencia, fruta y verdura, pero que no van a llegar al consumidor final, también son donados. Y el match que nosotros hacemos es un poco de economías locales, que es lo que queremos. Quizás tampoco es tan saludable y recomendable con el medio ambiente que haya alimentos que viajen de Arica a Santiago para que sean consumidos. Por ejemplo. Entonces necesitamos que las comunas generen sus propios circuitos de alimentación local, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces recolectamos donantes privados, chicos y grandes, de las comunas, que donan, por supuesto, de manera gratuita. Nosotros también tratamos de facilitar eso y, por ejemplo, entregamos certificados de donaciones de alimentos que les permiten también descontar impuestos. Y después seleccionamos familias que son receptoras de los productos, y esos son entregados de manera semanal. Los ecomercados además tienen resolución sanitaria. Nos interesa que esto sea un espacio de dignidad, pero también seguro. Claro. Y hay manipuladores y manipuladores de alimentos que también certifican que esos alimentos están en perfectas condiciones. Entonces, de una u otra manera también, y esto es muy bueno porque quienes donan también quieren que a quienes les lleguen las cosas les lleguen de buena manera. Y antes de que partiéramos el proyecto, que los potenciales donantes insistían mucho en registros claros de quienes van a recibir, pero también condiciones que permitieran que la gente pudiera consumir de buena forma los alimentos. Así que creo que estamos en esa línea todos bien alineados, por decirlo así. Está todo ordenadito, digamos. Exactamente. Claro, oye, Nicolás, y por otro lado también, todos estos alimentos que tú dices que en el fondo no se pueden comercializar porque la fruta no es tan bonita, entonces no se puede vender, etcétera, o está mal etiquetado, la etiqueta está media chueca, esos alimentos finalmente se tendrían que botar. Claro, y el desperdicio de alimentos a nivel no solamente nacional, sino que mundial es tremendo. O sea, el 25-30% de alimentos producidos finalmente no se consumen y se tienen que botar. Entonces, ustedes también están ayudando a mitigar este desecho de alimentos, que es una de las cosas más graves que estamos viviendo también. Claro. Efectivamente, más del 10% de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, vienen por alimentos que no son consumidos en alguna parte de la cadena. Entonces, claro, aquí se conjugan muchas buenas ideas y muchas buenas consecuencias. Por supuesto, disponibilizamos más alimentos en la mesa de familias que ejercen cuidados, pero también ayudamos al medio ambiente. También generamos circuitos solidarios. Lo que ha ido ocurriendo es, por ejemplo, hay voluntarios que van a tocar la puerta de las familias, y vecinos que no se conocían se están empezando a conocer y están teniendo acceso, y ellos mismos están llevando quizás problemáticas otras que tienen las familias y han podido llegar con ayuda. Me acuerdo el caso de una vecina de Lo Prado que tiene una hija con una condición de salud, y que producto del ecomercado se dieron cuenta que le faltaban ayudas técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa no estaba acondicionada para las condiciones que vivía la familia. Levantó ese caso el municipio, efectivamente hay una garantía estatal que permite eso, y la familia tuvo un acondicionamiento de su hogar producto de eso. Eso no hubiese sido posible si los ecomercados no existieran, si no hubiese habido un voluntario que hubiese ido y que de manera genuina y solidaria recolectara otras cosas. Entonces, yo diría los ecomercados y la distribución de alimentos es una etapa inicial, pero también es una excusa para que ocurran otras cosas. También hay empresas privadas que han empezado a donar a comedores solidarios, a las propias redes de voluntarios. Nosotros tenemos grupos de scouts que están siendo voluntarios, y de repente hay empresas que dicen: estamos donando al ecomercado, qué buena iniciativa también, y qué bueno que haya jóvenes motivados en los scouts, y también donan ahí. Entonces, de una u otra manera, el circuito solidario virtuoso se enriquece por iniciativas como esta. De todas maneras. O sea, usted abre la puerta y esa puerta se puede abrir mucho más grande para que ocurran más cosas buenas. Eso me parece maravilloso. ¿A quién está dirigido? O sea, dijiste en un principio gente con mucha escasez, cuidadores, pero ¿quién más puede acceder a esto? Nuestro interés prioritario es que quienes formen parte de los ecomercados como beneficiarios sean personas que están inscritas en el Registro Nacional de Cuidadoras del Registro Social de Hogares. Esta es la estrategia prioritaria de seguridad alimentaria del Sistema Nacional de Cuidados, y es hacia allá en donde vamos a crecer. Hoy estamos con 11 comunas con ecomercados, el próximo año vamos a llegar a 30 y esperamos recuperar más de 500.000 kilos de alimentos para poder ser entregados. Genial. Por supuesto, vamos a poder llegar a más gente si es que hay más empresas que quieran donar. Claro, más empresas con un aporte solidario.
Ojo a las empresas, entonces un llamado, que una mano en el corazón, como decimos nosotros. Y también decir, nosotros también entregamos todas las facilidades, son las comunas las que van a retirar, por supuesto también podemos entregar exenciones tributarias, o sea, hay un ecosistema también solidario que se ha ido construyendo en el país año tras año. Y probablemente si es que llegamos al punto en el cual haya más donaciones que familias en el registro de cuidadoras, vamos a poder ir abriéndonos a otros lugares. Ahora, clave en esto es, y es lo que siempre nos pide el ministro Marcel, que seamos eficientes con el uso de recursos públicos. Claro. Y en eso también hemos sido muy eficientes. Por cada peso que está poniendo el Estado en los ecomercados, estamos distribuyendo entre 1,5 a 2 pesos en alimentos a la familia. Entonces, además, esta no es una política solo solidaria, no es una política que solo genera redes, sino que también es tremendamente eficiente en el uso de los recursos públicos de todos los chilenos. No, de todas maneras. Te están ganando entonces, Nicolás, y con el ministro Marcel. De todas maneras. Oye, también ustedes están desarrollando un programa que se llama Juntos Más Barato, que tiene como objetivo paliar el impacto de los presupuestos familiares de los hogares de menores ingresos debido a la sostenida alza de los alimentos que afecta especialmente a las personas más vulnerables. Cuéntanos un poquito de qué se trata este programa. Este también es una idea nueva que estamos instalando en este gobierno en FOSIS, en el cual lo que queremos hacer es que la gente de una u otra manera acceda a mejores precios de la canasta básica de alimentos, pero vía la asociación, la agrupación de voluntades y de demandas. En particular, lo que hacemos es que vecinas y vecinos de algunas comunas se juntan y compran de manera colectiva grandes volúmenes y por lo tanto acceden a precios más baratos. O sea, al por mayor. Al por mayor, exactamente. Y esto ha generado, por supuesto, lo primero y que es por el cual la gente se motiva, ahorro, entre un 25 y un 30% de ahorro en promedio en cada una de las compras. Hay productos que llegan hasta un 50% de ahorro. Pero también ha generado dos cosas muy importantes. Yo creo que ha ido mostrando, y hay un susto también en algunos programas de gobierno de decir, la gente está esperando una contraprestación. Y yo debo decir, para ser muy honesto, también algunas veces nos pasó que íbamos a presentar este proyecto, donde lo que nosotros hacemos es el proceso de cohesión social, y algunas veces la gente nos decía, ok, no están financiando el proceso de cohesión social, pero ¿hay algún subsidio, hay algún aporte estatal para la compra? Y la verdad es que no. Nosotros lo que ayudamos es a la organización. Y yo digo, hemos ido cambiando la lógica en cada una de las poblaciones, los barrios, los campamentos, de decir, el Estado también tiene un rol de cohesión social que quizás no implica un subsidio, pero que implica que la asociatividad haga que el beneficio social llegue de otra manera. El juntarnos también es un beneficio social. Y hay comunidades que están empezando a estar cada vez más disponibles a eso, que cambia un poco la lógica desde el punto de vista del empoderamiento. Hay un debate bien fuerte en la sociedad respecto de qué es la política social. Hay algún grupo de la población que plantea que la política social se hace en base a transferencias monetarias a la cuenta RUT y un carabinero fuera de la casa. Ya vemos otros que lo que planteamos es la política social también es un proceso de unirse con otros, saber quién es mi vecino. El sentido de comunidad, que finalmente es lo que nos va haciendo trabajar en pos de un bien común. Claro, si nosotros, bien superior. Claro, porque nosotros vivimos, independiente de que vivamos en un edificio, en un departamento, tenemos un vecino arriba, un vecino abajo, tenemos alguien que está al lado, tenemos necesidades, y sin duda, cuando uno genera redes y genera un contacto con tu comunidad cercana, todo se hace más fácil. Y más virtuoso. Y dependemos de todos y de todas. Incluso en lo que tú decías, quizás gente que vive en un edificio depende del vecino. Desde cosas tan simples como que no te zapatee arriba de la cabeza, que no te suba el volumen a las 12 de la noche cuando tu hijo está durmiendo, hasta pongámonos de acuerdo en donde dejamos las bicicletas, por ejemplo. No, y que la gotera la arregle, porque si no me afecta a mí en mi baño. Sí, claro. Exactamente. Entonces, esa es una cosa muy importante que ha ido pasando. Hemos ido generando también una cultura que la cohesión social es parte de lo público y es parte de también lo que la gente tiene que hacer. Políticas sociales de derechos y deberes, no solo de derechos, es parte de lo que estamos avanzando. Qué importante eso. Y segundo, hemos ido avanzando en una versión también de cohesión social mucho más potente. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Primero, hay gente que se ha ido acercando a las organizaciones que hacen esto. Vecinos y vecinas que vivían al lado de la Junta de Vecinos no sabían quién era el presidente, no sabían si se juntaban o no y a qué hora, pero producto de la compra al por mayor más barata se están empezando a acercar y a involucrarse mucho más con sus vecinas y vecinos y se han ido dando cuenta de cosas. Por ejemplo, en la comuna de Los Espejos
hay población que nació en otro país, población migrante. Y se empiezan a dar cuenta de cuáles son sus culturas, qué es lo que comen, cómo lo cocinan, claro, que quizás habían algunas ciertas reticencias y prejuicios que cuando uno empieza a interactuar con la gente ya se destruyen, se rompen. Claro, porque es desconocimiento, es miedo muchas veces a no saber quién es el otro, y que incluso ahora hay intercambio de recetas, supe. Exactamente. Claro. Y es como lo que se cuentan, y entonces también tenemos otros intercambios virtuosos que se empiezan a generar. Este mismo ejemplo, una vecina que era de nacionalidad colombiana con un vecino chileno, empieza a intercambiar recetas, pero también los hijos iban al mismo colegio. Ya. Y por ejemplo, había una vecina, la vecina chilena tenía que llevar a uno de sus hijos al colegio, y al otro hijo tenía que llevarlo al consultorio. No podía porque era la misma hora, y le pide ayuda a la vecina, claro, que quizás es de otro país. Entonces, este proceso de comunidad que nosotros generamos por otras situaciones genera un esfuerzo solidario y una conversación solidaria en el día a día que yo creo que es muy necesaria en nuestro país. Totalmente, claro, las redes, las redes y las tribus finalmente como cohesión social, como dices tú. ¿Cómo se puede acceder a este programa Juntos Más Barato? Esto se accede y estamos en un proceso de escalamiento, de apertura en las comunas de Maipú y de San Bernardo, en lo cual lo que queremos hacer es, hasta el minuto solo podían acceder personas que vivían en una unidad vecinal determinada o en una organización en específico. En estas dos comunas estamos ahora en el proceso de pilotaje para poder hacer que cualquier persona de la comuna, independiente de su clase social, independiente de su nivel educacional, de su puntaje en el registro social de hogares, pueda acceder. Pero tiene que estar igual dentro del registro nacional de hogares, ¿no? No, tampoco. Cualquier persona que viva en la comuna, en Maipú y en San Bernardo, estamos en el proceso de escalamiento. Quienes quieran saber pueden ingresar a la página web del FOSIS y tomar contacto con las organizaciones. ¿Por qué es tan clave esto? Porque también la política social, y este es otro debate, muchas veces estuvo pensada desde gente en condición de vulnerabilidad para ese tipo de gente y entre ese tipo de gente. Y es muy difícil romper la condición de vulnerabilidad si es que la gente de escasos recursos se relaciona solo entre ellas. Claro. Necesitamos hacer integración social. Y por eso no estamos estableciendo restricciones aquí. Aquí puede haber gente que gane mucho dinero, que tengan sueldos muy altos, igual va a poder acceder. Y les quiero decir algo, igual queremos que accedan, claro, porque queremos que tengan contacto todas las clases sociales que habitan en una comuna. Es imposible que tengamos un país que se segregue y que la política pública intencione eso, y eso también es parte de la lógica que estamos cambiando. Me parece súper bien ese cambio de mentalidad, porque en el fondo genera redes, genera oportunidades, genera puras cosas positivas. De todas maneras, Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Muchas gracias por habernos visitado una vez más aquí en el estudio de Clave Social. ¿No conocías este estudio? No, primera vez que vengo, está muy bonito. Está muy bonito, así que bueno, su casa. Muchas gracias. Y para todas las buenas noticias. Te vamos a despedir. Vamos a rezar por ti. Vamos con Charlie.